Buenos días, clase. Hoy vamos a ver la hoja de fórmulas del GED y sobre todo vamos a ver qué trae y qué cosas le faltan porque no todas las fórmulas que necesitas van a estar ahí. Así más o menos se ven las preguntas. Este es más o menos como el ambiente de las preguntas del examen de GED. Tienes un botón de calculadora, que eso lo vamos a ver en un próximo video, la calculadora. En este nos vamos a enfocar en la hoja de fórmulas. ¿Ok? Hay una práctica gratuita en el GED que tú puedes usar para ver en detalle la hoja de fórmulas, pero aquí puedes ver que tienen partes para razonamiento matemático. Esta hoja de fórmulas se usa para auxiliar a los estudiantes en algunas de las preguntas que van a ver en el examen de matemáticas y simplemente para abrirla se le da clic al botón de hoja de fórmulas. Luego de darle clic al botón de hoja de fórmulas, vas a ver este pop-up. Esto es una ventana que se va a abrir inmediatamente. La puedes mover, la puedes drag y mover hacia algún lugar dentro de la pantalla. Y para cerrarla solo hay que darle clic a esta X. ¿Ok? Bueno, pero entonces enfoquémonos en qué es lo que hay acá. En la parte de geometría, aquí empezamos con área. Podemos ver que están hablando primero del paralelogramo y luego del trapezoide, ¿sí? El paralelogramo, para aquellos que tal vez no recuerden, es esta figura que se ve más o menos así. Y el trapezoide es una figura que se ve más o menos así. Qué pena, pero mis rayas yo sé que no son muy derechas. Pero más o menos se ve así, ¿ok? Pero aquí la pregunta es, ¿qué le falta? A la derecha puedes ver unas de las figuras geométricas más frecuentes. Mira, en la parte de área solo tenemos paralelogramo y trapezoide. Hay un par de figuras muy importantes que no tienes a tu disposición en la hoja de fórmulas. Y estas son, por supuesto, el área del círculo y el área del triángulo. Esas no van a estar en tu hoja de fórmulas. Entonces, te las tienes que memorizar, ¿sí? Recordemos que el área del triángulo, empecemos por el triángulo, el área del triángulo es igual a la base multiplicada por la altura dividido 2. La altura se muestra con la letra H por su inicial de la palabra en inglés height. Entonces es base, base, la misma letra al inicial. Base por altura sobre 2. Ese es el área del triángulo. Bueno, y entonces, ¿cuál es el área del círculo? La fórmula del área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Y como tú ya sabes, pi es una constante. En el examen de GED, pi lo puedes equiparar más o menos a 3,14. Es más que suficiente. Entonces pi es una constante, siempre va a ser este número 3,14 y la r representa el radio, en este caso al cuadrado. Recuerda que el radio es esa distancia que hay desde cualquier punto de la circunferencia hasta el centro. Este es el radio, que es igual a este, que es igual a este, que es igual a este. La distancia que hay de extremo a extremo pasando por el centro de la circunferencia, esa distancia se denomina diámetro. Esta roja, ¿ok? Este sería el diámetro, que es igual a 2 veces el radio. Pero con solamente entender qué es el radio, con eso yo creo que vas a estar bien. Y antes de pasar a la próxima parte, también recuerda que tampoco tenemos el área del rectángulo, ¿cierto? En este rectángulo, el área del rectángulo va a ser igual a lado por lado, entendiendo que estamos hablando de lados adyacentes, o sea que siempre va a ser dos dimensiones diferentes en un caso de un rectángulo. Entonces simplemente voy a escribir largo por ancho, ¿ok? Pero es lado por lado en realidad, como la del cuadrado. Pero como el cuadrado, todos los lados son iguales, no importa, ¿cierto? Simplemente lado por lado. Pero en el rectángulo tienes que tomar, no puedes multiplicar este lado por este lado, ¿cierto? Porque son
es la misma dimensión, estamos en este caso en el ancho, no es ancho por ancho ni largo por largo, es largo por ancho. Tienes que multiplicar dos dimensiones diferentes. En este caso podemos multiplicar el ancho por el largo. ¿Ok? Bueno. Y no olvides activar la campanita de notificaciones luego de suscribirte. Ahí la flechita te está mostrando el icono para que te suscribas. Esto ayuda a que más videos como este lleguen a toda nuestra comunidad. Vamos a ver 4 ejemplos sencillitos para practicar con la hoja de fórmulas, esa hoja de referencia a la que vas a tener acceso durante el examen. Entonces aquí tenemos esta primera pregunta, dice, basados en la figura, ¿cuál es el área de superficie del triángulo? Bueno, entonces le vamos a dar clic a la hoja de fórmulas, a ese botón, pero como ya vimos que la hoja de fórmulas solo tiene el área de superficie del paralelogramo y del trapezoide, no está la del triángulo, esta no la tienen, entonces simplemente vamos a cerrar esta ventana. Pero es muy sencillo porque ya nos memorizamos, ¿verdad? Ya nos memorizamos la fórmula del área de superficie o del área simplemente del triángulo, y esa fórmula nos dice que el área es igual a la base que multiplica la altura, y eso lo vamos a dividir entre 2. Aquí ya tenemos identificada la base es de 8 metros, y la altura también la tenemos identificada, la altura es de 6 metros. Entonces simplemente vamos a usar la fórmula y de allí vamos a obtener que el área de ese triángulo que nos está dando el problema va a ser igual a la base, que es 8 metros, que multiplica la altura, que es 6 metros, y esto se divide entre 2. Entonces vamos a obtener que 6 por 8 es igual a 48. Metros por metros son metros al cuadrado. Esto dividido entre 2, y 48 dividido 2 es igual a 24. Entonces son 24 metros cuadrados. Eso es lo que debemos escribir acá, 24. Como el metros cuadrado ya está siendo proporcionado acá, en la cajita solo escribimos los números, nuestra respuesta. ¿Ok? Fácil, sencillo. Recuerden memorizarse la fórmula del área del triángulo. Ejemplo número 2. Basados en la figura, ¿cuál es el área de superficie del trapezoide? Bueno, vamos a abrir la hojita de fórmulas. Bueno, el problema nos está especificando que estamos hablando de un trapezoide, pero igualmente nos pudieran simplemente preguntado cuál es el área de la figura que se ve a continuación. Tenemos que también estar familiarizados de cómo se ve un trapezoide, ¿ok? Es más o menos algo así, es como si hubiera sido un triángulo al que le amputaron un pedazo, ¿ok? Así más o menos se ve un trapezoide. Bueno, entonces afortunadamente esta fórmula sí está, y la fórmula nos indica que el área del trapezoide es la mitad de la altura que multiplica la base 1 más la base 2. Entonces cuando vemos un trapezoide vemos dos bases, esta y esta. Entonces esta sería la base 1, esta sería la base 2. En realidad no importa cuál es la 1 o la 2, porque es simplemente la suma de ambas, ¿cierto? 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, ¿ok? Y esta es la altura del trapezoide. Aquí está siendo proporcionada también y nos dice que son 4 metros. Entonces simplemente pasamos a usar la fórmula que nos está proporcionando la hoja de fórmulas, la del trapezoide. Esa no la tenemos que memorizar porque esa la proporciona el examen. Entonces tenemos que el área del trapezoide en este caso será la mitad de la altura, y la mitad de la altura, en este caso la altura es de 4, ¿cierto? Entonces mitad de 4, lo voy a poner en paréntesis para que no se vea muy extraño, y eso lo vamos a multiplicar por la base 1, digamos que es 10 metros, más la base 2, que son 6 metros. Aquí se me olvidó colocarle la unidad al 4, que son metros. Entonces simplemente empezamos a hacer eh, los, eh, los cálculos, ¿sí? La parte de matemáticas. Entonces, ¿cuál es la mitad de 4 metros? Entonces son 2 metros, ¿cierto? 4 dividido 2 es 2, que multiplica a
10 más 6 y 10 más 6. 10 metros más 6 metros son 16 metros. ¿Y cuánto es 2 multiplicado 16? Eso es 32. Y metros por metro son metros al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que el área de este trapezoide, según la fórmula proporcionada por la hoja de fórmulas, es de 32 metros cuadrados. ¿Ok? Perfecto. Bueno, en este ejemplo número 3 dice calcular cuántos metros cuadrados de papel se necesitan para cubrir una caja con las siguientes dimensiones. 10 pulgadas de largo, 5 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de alto. Bueno, de entrada me disculpan que aquí no son metros cuadrados, vendrían a ser entonces pulgadas cuadradas. Se me pasó a mí ese pequeño detalle, por favor me disculpan. Bueno, pero entonces en este caso ya estamos buscando la superficie de área de un sólido. Aquí estamos hablando de una figura tridimensional. No es un círculo, no es un cuadrado. Esta es una figura con 3 dimensiones, es un sólido. Y este sólido, tú tienes que saber cómo se llama. Esto es un prisma recto. ¿Okay? O un prisma rectangular. Entonces, como yo no recuerdo cuál es la fórmula para el prisma recto o rectangular, damos clic en la hoja de fórmulas para abrir nuestra hoja de fórmulas. Bueno, y aquí tenemos que el problema que nos está pidiendo la superficie de área de este prisma rectangular nos da el prisma rectangular. Entonces, SA no significa sociedad anónima, significa surface area, es por las siglas en inglés, o área de superficie. Sí, para nosotros sería como AS, pero te va a aparecer así como está acá. SA, surface area, área de superficie, que va a ser igual. Esta P es el perímetro de la base. La H es la altura, la H sigue siendo la altura, como en la fórmula del triángulo, más 2 veces, esta B mayúscula es el área de la base. ¿Okay? Entonces, esto tiene varios componentes que nos pueden confundir. Esta P es rara, ¿sí? No sé si ya sabías que se habla del perímetro de la base. Y esta B mayúscula también es algo nuevo, y esta B mayúscula no es otra cosa que el área de la base de ese prisma rectangular. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver este problema. Vamos a cerrar. Antes de cerrar, recordemos entonces que la P representa el perímetro de la base, la H representa la altura y la B representa el área de la base. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso la fórmula nos dice que tenemos que tener el perímetro y la base antes de poder empezar a desarrollar el problema. Entonces, según como yo tengo esta figura acá, que parece más un ladrillo acostado, ¿cierto? Más o menos es como un ladrillo acostado, o la caja de un smartphone, algo así, está bien planita. Entonces, según esta orientación, yo de forma arbitraria voy a decir que la base, vamos a ver si soy capaz de hacerla de forma tal que no quede demasiado torcida, aquí en la base punteada, la base va a ser, uy, no, es que se me torce mucho, va a ser esta parte, ¿ok? Es donde está descansando el ladrillo. Bueno, entonces sabemos que tenemos que encontrar el perímetro de la base. Entonces, si nos enfocamos solamente en la base, vamos a ver que el perímetro, que es la suma de los lados externos de esa base, es esto, más esto, más esto, más esto, ¿cierto? Entonces, como tenemos una idea de cuánto mide cada lado, sabemos que si este mide 10 pulgadas, ¿cierto? Si este mide 10 pulgadas, vamos a escribirlo de color verde, este también va a medir 10 pulgadas, entonces este también va a ser de 10 pulgadas. ¿Y ahora cuánto miden estos? Estos de acá corticos. Ya sabemos que si este de acá arriba mide 5, que nos lo está dando el problema, obviamente este también va a medir 5 pulgadas. Igualmente este va a medir 5 pulgadas. Entonces si vamos a sacar primero la P, que es el perímetro va a ser igual a 10 más 5 más 10
más 5, ¿verdad? Entonces el perímetro va a ser igual a 10 más 10, 20, 5 más 5, 10, entonces sería 30, ¿verdad? Bueno, entonces listo, ya tenemos la P listica. Ahora tenemos que encontrar el área de la base. Bueno, ya sabemos, ya escogimos de forma arbitraria cuál es nuestra base. Es esta misma a la que le medimos el perímetro hace un segundo. Esta es la base, ¿verdad? Entonces ahora vamos a buscar el área de la base. Ahora estamos hablando de un rectángulo, de un simple rectángulo, ¿cierto? ¿Y cuál es el área de un simple rectángulo? Esa es otra que no está en la hoja de respuestas. El área de un rectángulo es lo mismo que el área del cuadrado, es lado por lado. En este caso el rectángulo tiene dos dimensiones iguales. En este caso el largo de ambos lados es igual, es 10, y el ancho de ambos lados es igual, es 5. Entonces vamos a multiplicar 10 por 5 para encontrar el área de la base. Bueno, entonces vamos a escribir en color azul. Entonces la base, que es B mayúscula, va a ser igual a 10 que multiplica a 5, que es igual, 10 por 5 es 50. Bueno, entonces ya tenemos la base, ya tenemos el perímetro, básicamente ya tenemos todo, porque ¿cuál es la altura? La altura no la da el problema, esta es la altura, 3 pulgadas, ¿cierto? Entonces, vamos a recapitular. Entonces, el área de superficie de este prisma recto es igual al perímetro que multiplica la altura más 2 veces el área de la base, ¿ok? Entonces, SA es igual a el perímetro, que ya sabemos que es 30, que multiplica la altura, que sabemos que es 3, y eso lo vamos a sumar a 2 veces la base, y la base es 50. Ahora simplemente desarrollamos estas pequeñas operaciones matemáticas. El área de superficie sigue siendo, entonces 30 por 3 va a ser 90, que suma a, ¿cuánto es 2 por 5? 100. Entonces el área de superficie de este prisma rectangular es de 190, ¿verdad? 190 metros cuadrados. Sencillo. Entonces, el objetivo de este ejemplo que yo escogí para mostrarte el día de hoy era que aprendieras que esta P chiquita se llama perímetro y es el perímetro de la base. ¿Sí? Si nosotros paramos el ladrillo de una manera diferente, la base la puedes escoger como lo quieras hacer, te va a dar 190, no importa cómo pares el ladrillo. Lo puedes parar sobre este lado, lo puedes parar sobre este lado chico o sobre el lado más ancho, que es como está en este momento. Como quieras que lo pares, siempre vas a aplicar esta fórmula, el perímetro de la base multiplicado por la altura igual a 2 veces B, que es el área de la base, ¿ok? Bueno, entonces te aconsejo que si quieres, retrocede y trata de hacer este ejemplo de nuevo, sin ayuda. Papel y lápiz es fundamental para aprender matemáticas. Recuerda ir un paso más allá. Bueno, este es el último ejemplo, ejemplo número 4. ¿Cuál es la pendiente de la recta cuya ecuación es y igual a menos 2x más 7? Bueno, entonces vas a ver que si traemos la hoja de fórmulas, en la hoja de fórmulas vamos a encontrar que es bastante generosa con respecto a lo que hay acá para pendiente. Mira, esta ecuación es una ecuación de la pendiente de la recta. Esta es una ecuación de la pendiente de la recta. Y adivina que esta es otra ecuación de la pendiente de la recta. Entonces, por A o por B, ya puedes darte cuenta que si en la hoja de fórmulas hay 3 ecuaciones sobre pendiente, obviamente vas a encontrar problemas acerca de pendiente en el examen, ¿sí? Es prácticamente una muestra de lo importante que es estudiar pendiente. En nuestro playlist puedes buscar ahí en la descripción del video, puedes meterte al playlist y buscar videos sobre pendiente. Pero bueno,
regresemos pues a este último ejemplo, que es un ejemplo de pendiente. Eh, bueno, y terminemos de mirar qué más hay. Esta es ecuación cuadrática, esta es una ecuación cuadrática, este es el teorema de Pitágoras y esto es la fórmula para interés. Bueno, pero en este momento lo que vamos a trabajar involucra pendiente. Una de esas tres fórmulas nos va a ayudar, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar porque es la forma que más se parece a la ecuación que nos están dando, ¿cierto? Nos están dando una ecuación de y igual a menos 2x más 7. Entonces, esta fórmula se parece muchísimo a esta ecuación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos entender o aprender acerca de esta fórmula, cierto? Sabemos que y es y y x es x, pero m representa la pendiente. Y la b representa el punto en el cual la línea se intercepta el eje y. Entonces esta pregunta que puede aparentemente ser difícil y confusa, en realidad es la pregunta más fácil que te pueden hacer. Si tú ya sabes que la m, que esto que está acompañando aquí al lado de la x, es la pendiente, ¿cierto? Entonces ya sabes que cualquier cosa que está al lado de la x o multiplicando la x es la dichosa pendiente. Entonces en este problema nos está preguntando cuál es la pendiente de esta ecuación. Bueno, ¿qué es lo que está ahí al lado de la x? Es este menos 2. ¿Cuál es la respuesta? Menos 2. ¿Sí? No tuvimos que hacer ningún cálculo, no tuvimos que operar, no tuvimos que multiplicar, no tuvimos que hacer nada. Simplemente con saber qué significaba cada cosa en esta fórmula, podemos por simple inspección, o sea, simplemente mirando, deducir cuál es la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es la pendiente en esta ecuación? Pues obviamente que va a ser menos 2. ¿Ok? Bueno, déjame ver si llegaste hasta acá es porque pones bastante atención. Estás en el último ejercicio y te digo que la mayoría ya salieron del video. Muy pocos llegan hasta donde tú estás. Bueno, entonces miremos si recuerdas lo que dije hace un minuto. Entonces, en este momento yo te voy a preguntar, ¿sí? Yo no te voy a preguntar más cuál es la pendiente, sino dónde está la intercepción, intercepción del eje y. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto en el eje y donde se intersecta con la recta? Entonces, hay dos formas, ¿sí? Si te están pidiendo un punto, los puntos siempre son x, y, ¿ok? O si simplemente te están pidiendo dónde en el eje y, dónde en el eje y pasa la recta o corta la recta, ese sí es solamente un número, ¿ok? Que es el componente de y, ¿cierto? Bueno, entonces miremos, alistémonos para ambos, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, miremos, sabemos que este es el intercept sobre el eje y. El eje y es este eje vertical, este es el eje y. Y el que está acostadito, es el eje x, ¿ok? Esta línea verde representa esta recta. Esta recta son las coordenadas, es el código secreto para graficar esta línea, ¿sí? Ok. Entonces, esta recta, ¿dónde toca el eje y? Sabemos que este es el eje y. Entonces, ¿dónde está esta recta tocando al eje y? Obviamente que por acá, ¿sí? Si esto es 6 y esto es 8 acá, este obviamente es ¿qué? Perfecto, 7, ¿sí? Entonces, según esta gráfica, ¿verdad? Y según la ecuación, porque muy probablemente no vas a tener esta gráfica en el examen. Muy probablemente simplemente te van a dar la ecuación. Pero te quise poner la gráfica solo en caso tal de que alguna vez te dieran solamente la gráfica. Pero por la sola ecuación tú sabes que este es el y-intercept. Es donde la recta toca el eje y, ¿cierto?
y en este caso es un 7 positivo. Simplemente con ver la ecuación, si te preguntan cuál es la intercepción sobre el eje Y, tú ya sabes que es 7. Bueno, entonces aprendimos dos cosas con este ejemplo sencillito. Aprendimos que la M es la pendiente y que la B es el intercept del eje Y. ¿Okay? Entonces serían dos preguntas muy fáciles que podrías responder simplemente con mirar la ecuación. Si te dan la ecuación en esta forma de x igual a mx más b. Bueno, vamos a tratar de cortar aquí en este momento, pero espero que me dejes saber si quieres ver más problemas de cómo usar y ejemplos de cómo usar la hoja de fórmulas, o si crees que esto es suficiente, ¿ok? Déjame saber porque hay otras fórmulas en la hoja de fórmulas que no sé si sabes qué significa cada parte. Pero entonces déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión, si quieres seguir estudiando más la hoja de fórmulas, porque me parece muy importante que la sepas usar, ¿ok? Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye bye.